Zuliana Lainez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Señora Lainez, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos, un placer estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Aparentemente, pues, la pelota, como quien dice, está en la cancha del Congreso de la República. ¿Podríamos tener confianza, los ciudadanos, la prensa, que el Congreso de la República vaya a archivar este proyecto de ley? Mabel, les confieso que nosotros gremialmente somos bastante pesimistas frente a ese escenario y digamos que a las pruebas me remito. A inicios de este año ya la Comisión de Justicia ha abordado este tema a partir de un proyecto de ley que justamente también apuntaba a penalizar la difusión de lo testificado por quienes se acojan a la colaboración eficaz, y lo aprobó por unanimidad, ¿no? Y es ese mismo Congreso que hoy lo vemos, por lo menos en este tema, en absoluta sintonía con el Ejecutivo. Probablemente la ruta más lógica que debería seguir este proyecto es también ir a la Comisión de Justicia, acumularse con el dictamen ya por unanimidad de la Comisión e ir para un debate al Pleno. No somos muy optimistas por lo que pueda pasar en el legislativo, teniendo en cuenta que este no es un tema nuevo. Ya en el 2019 hubo un proyecto de ley en el mismo sentido, en ese momento presentado por Héctor Becerril, pero expresión de lo del fujimorismo, el sentir fujimorista, pero además porque, por decirlo en argot popular, hay muchos trapos sucios en el legislativo, digamos, que es un proyecto de ley que, si tenemos en cuenta que la propia bancada de Podemos tiene al señor Luna en una investigación por los denominados gángster de la política, que tenemos a los dinámicos del centro, que tenemos a los niños de Acción Popular y otras investigaciones que han tenido luz pública gracias a la acción del periodismo, digamos, que no sentimos que hay un contexto para archivarlo. Esperemos equivocarnos, pero es el sentir que tenemos en este momento. Ahora, lo que llama la atención fuera del tema jurídico de fondo al que usted hace referencia es la circunstancia en que aparece este proyecto de ley, porque si algo ha quedado evidenciado durante las últimas semanas y meses de este gobierno, es que si no fuera por la prensa, que busca sus fuentes y de manera compleja y en varios lugares diferentes, no sabríamos ni la mitad de lo que sabemos ahora y no habría una presión para que la Fiscalía investigue. Dependemos de la prensa para que haya un mínimo de transparencia en la medida en que esto sea posible. Fernando, lo hemos dicho desde hace 2 semanas que lo anunció el ministro Chero. Este no solo es un golpe a la libertad de prensa, es un golpe a la lucha contra la corrupción en el país, es un golpe contra nuestra propia institucionalidad democrática. Aquí lo que se quiere es encapsular las investigaciones para que éstas no conozcan la luz pública. Y si evaluamos el contexto, yo siento que una iniciativa así no tendría ningún contexto favorable, pero este es el peor para presentarla, porque es lógico que la primera impresión que uno tiene es de que es una ley con nombre propio, como lo han dicho muchos colegas aquí, ¿no? Es lógico que si el propio presidente de la República está siendo investigado por Ministerio Público de manera preliminar, es cierto, los periodistas no vamos a decidir quién es culpable y quién es inocente, lo hará el sistema de justicia, pero el que se presente una iniciativa de esta naturaleza en este contexto es completamente inapropiado, y más en un gobierno en el que no cuando asumió la primera magistratura, sino que ya desde la época de campaña, la relación que había con quienes tienen la responsabilidad de informar no era la mejor, ¿no? Creo que esta es un poco la gota que rebasa el vaso a todas esas situaciones que hemos venido informando desde distintas organizaciones, de negativa acceso a la información, de cordones policiales para no poder entrevistar al presidente, entre otras cosas que se han denunciado ya en su momento. Zuliana, ¿usted considera que este proyecto de ley además es un blindaje
a aquellas personas que son investigadas en estos momentos, a quienes incurren en actos de corrupción? Sin ninguna duda es un blindaje, porque lo decía Fernando, la mayoría de investigaciones que hemos conocido en las 3 últimas décadas, recordemos la propia de los cuellos blancos del puerto, los denominados audios de la vergüenza y demás, son procesos que han podido continuar justamente porque ha habido reflectores de la luz pública sobre estos procesos, porque la vigilancia ciudadana que se consigue por los destapes periodísticos que hace la prensa, ojo, aquí no estamos hablando solo de temas de filtraciones, ¿no? Los periodistas no somos quienes reciben y publican, el periodismo tiene sus procesos internos de constatación de aquel material que recibe y evalúa fundamentalmente lo prioritario que nos mueve como periodistas, que es el interés público, y ante eso hace pública información que por la responsabilidad que los funcionarios, quienes han ejercido o ejercen función pública, tienen con el país, es de completo interés para la ciudadanía. No tener publicidad de lo que sucede en las investigaciones preliminares cuando se trata de hechos de corrupción, además, lo que hace es poner opacidad sobre estos procesos que en institucionalidad como la nuestra, que sabemos que hay malos elementos también en el sistema de justicia, probablemente sean investigaciones que se hubieran truncado si no hubieran salido a la luz. Y en ese sentido... Por eso la importancia de esto no es solo un tema corporativista de periodistas, debería ser un tema que tenga movilizada a la ciudadanía porque se está atacando derecho a la información. El ministro Salas, el ministro de Cultura, ha dicho que este proyecto no incluye a los medios de comunicación que obtengan la información y que la puedan difundir. Pero aparentemente habría un desconocimiento de lo que significa la labor periodística, cómo se trabaja con las fuentes y cómo obtienen este material para las investigaciones. Y precisamente creo que de eso podríamos hablar cuando regresemos de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. Regresamos. Nuestro diálogo con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, a raíz del proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República, que sanciona como delito la filtración de evidencias, pruebas de lo que se va recopilando en la carpeta fiscal en casos penales, directamente en los que, por ejemplo, está siendo investigado el presidente Castillo. Y yo hablaba de la carpeta fiscal, señora Lainez, porque, a ver, cuando el dato, ¿no?, la filtración llega al periodista, por supuesto que esto la tiene que corroborar con sus fuentes, pero ¿cómo se sancionaría según este proyecto de ley a las personas que lo filtran? Tendrían que interrogar al periodista para que diga quién fue quien entregó el material, y eso es inconstitucional. Eso sería claramente inconstitucional. Vivimos en un país no solo en el que la Constitución reafirma como derecho fundamental el secreto profesional, sino que han habido fallos en ese sentido del propio Tribunal Constitucional. El problema, Mabel, es cómo un proyecto de esta naturaleza puede convertirse en una herramienta para intimidar no solo la publicación, sino intimidar a las propias fuentes, porque nos preguntamos qué fuente va a querer dar información, proporcionar información, si sabe que puede pender sobre él o ella la posibilidad de ir preso por dar información. Y lo más grave que a mí me gustaría advertir es de que este anuncio se hizo el viernes. En pocas horas serán 96 horas del anuncio de este proyecto de ley, que además no entendemos cómo el ministro Salas dice que no afectará a los medios, pero el título que nos ha hecho conocer el ministro Torres del proyecto penaliza la difusión. Así es. ¿Y quién difunde? Los medios. Lo que yo quería advertir, la gravedad, es que van a cumplirse 96 horas y no conocemos el texto íntegro del proyecto. Ojo, lo que hemos ido pronunciándonos desde organizaciones de prensa y otras organizaciones de sociedad civil, como Proética, entre otras, pero lo hemos hecho a partir de los dichos del ministro de Transportes y Comunicaciones, de Aníbal Torres, de parte del proyecto que difundió un medio local el fin de semana,
pero no tenemos el texto íntegro y vamos los periodistas como persiguiendo a ver si cuelgan ya en la mesa de partes del Congreso el texto, y es inaudito que a 96 horas ni siquiera podamos tener un texto para analizarlo de manera íntegra. Zuliana, lo que se prevé es que hoy se ha presentado ya formalmente el proyecto ante el Congreso de la República. A propósito justamente del tema de la constitucionalidad, ¿no?, que se debe respetar, usted ha expresado su desconfianza en el Congreso de la República. Hay intereses cruzados, evidentemente. ¿Qué pasaría, pongámonos en el escenario de que este proyecto se apruebe a nivel del Congreso y sea refrendado por el Ejecutivo? ¿Qué acción va a tomar la Asociación Nacional de Periodistas ante este hecho? Bueno, varios juristas ya han expresado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Lo que quedaría es Tribunal Constitucional. Mabel lo decía con claridad, cuál es el mecanismo por el que van a utilizar para detectar estas filtraciones, y lo que nos queda claro es de que uno quizás de los actores en discordia vamos a ser nosotros, vamos a ser los periodistas, y en el momento que se quiera atacar en la reserva de las fuentes o el secreto profesional, cabe sin ninguna duda una acción de inconstitucionalidad. La otra gran interrogante es si se va a conseguir respuesta positiva o no en el Tribunal Constitucional que tenemos hoy. Ahí no somos tan pesimistas, esperemos que si este escenario se diera, procuraremos que la realidad demuestre que estamos equivocados, de que esta norma se venga abajo si es que la aprobara el Pleno, pero el camino sería la inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad si es que el Pleno llegara a aprobarla, porque evidentemente hay una afectación clarísima a derecho a la información. Muchas gracias, Zuliana Lainez. Ojalá que esta ley no prospere en el Congreso, como usted lo ha dicho, porque efectivamente atenta contra la lucha contra la corrupción, que como vemos es más urgente que nunca.